My friend, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ay, esto lo puse un poco... Espera, un momento. Bueno, vamos a hacer este experimento hoy. Oye, ¿qué tal? Ay, vamos a hablar de esa amiga. Bueno, vamos a hablar de esto que me gusta a mí tanto. Hoy tengo para cenar. Hoy preparé un poquito de la carne. Normalmente compro un montón de carne molida porque es súper fácil. Le echo un poco de sal en la sartén o en la freidora o lo que sea y ya consigo tener mi alimento, que es lo que necesito, el nutriente, no como esté preparado. Al final lo importante es la densidad nutricional de ese alimento, ¿no? Y entonces hoy como estaba medio aburrida por ahí, y dije, en vez de hacer la molida y ya está, pues, o cocinarla a la plancha, hice como una especie de, bueno, en realidad es una salsa boloñesa, tiene cebollino, zanahoria, que me apetecía hoy un poco, y lo que hago es, bueno, hoy le puse eso, tomate y un poquito de laurel, sal, y para cenar me la comí al mediodía y luego de cena le pongo un poquito de huevo, un huevo cocido y un poquito de queso rallado que le da todo mucho mejor. Se convierte la vida en otra cosa con el queso rallado. Y bueno, la propuesta de hoy era esta cosa que me estoy preguntando de cuándo van a aparecer los síntomas relacionados con mi estado de edad actual, que yo la verdad es que no sé cuándo empieza. Yo sé que hay mujeres que han estado en mi entorno, que desde los 40 y pico ya han empezado a tener pues síntomas así como de esos calores y esos desbalances emocionales y esas cosas también desde temprana edad, y yo no he tenido nada de eso. Entonces se está aproximando como cada día, estoy como más cerca de los 60 que de los 50, y a mí, y luego me pregunto, ¿no? Entonces esos síntomas me ha parecido siempre como muy exagerado, ¿no? Entonces, bueno, deja ver si cuando yo lo vaya a encarnar, me llegue el momento, pues es así o no es así. ¿Qué pasa? Que está avanzando el tiempo. Yo también es que cada vez me siento mejor, cada vez tengo un estado de salud mucho más óptimo, por decirlo de alguna forma. Mi edad fisiológica, cuando hacen esas tablas y esas medidas, resulta muchísimo menor que la edad biológica, o la edad biológica, o la edad del calendario, básicamente porque mi estado físico, la calidad del músculo, la calidad del hueso y el resto de los parámetros están por debajo de esas métricas que se hacen por ahí, ¿no? Entonces yo muy contenta porque son como 10 años menos por lo menos, y eso cuando estoy haciendo una vida medio un poquito desordenada. Entonces, ¿qué pasa con esa historia de los calores, de los desbalances, de la incomodidad de llegar a cierta edad? Entonces, yo no he tenido nada de eso. La única cosa que me ha pasado este último mes ha sido que el mes pasado pues yo pensé que ya no vendría más la regla, y resulta que sí, apareció esta semana pasada, o sea que, y todo normal, como si nada. Entonces digo yo, bueno, pues como yo he tenido una relación como rara con ella, porque bueno, desde el principio era una cosa incómoda, durante mucho tiempo me dolió muchísimo, cada vez que venía, los meses, vivía con un blister de antalgina entre los dolores de cabeza y los dolores de cuando aparecía la regla, que era como horrible, y luego me enteré que la antalgina me daba esas hemorragias espantosas. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Pero la cosa es que no he tenido esas arritmias. Bueno, hace 4 o 5 años, en el 2020, una noche me desperté y tenía las pulsaciones, tenía un reloj de esos inteligentes, y vi mis pulsaciones estaban por 180 latidos por minuto, y yo en estado de reposo y más durmiendo, tengo como unos 52, 54, es mi estado normal. Debe ser, mi corazón es como bombea mucho, y entonces tengo los latidos de corazón de una persona, de un deportista de élite, ¿no? Entonces me hace mucha gracia. Y esa noche de pronto empezó a latirme el corazón muchísimo, me desperté y estuve como 4 horas en la cama. Además, como vivo sola, pues no era cuestión de coger el coche, y fue de madrugada, una cosa así. La cosa es que dejé que pasara, luego me hicieron todas las pruebas, o sea, la cosa duró como 4 horas. Me hicieron todas las pruebas y al final estaba relacionado con mi amiga la anemia,
supuestamente, y bueno, todo quedó ahí. 3 meses más tarde me volvió a dar otra cosa de estas, de arritmia, y yo tomé una táctica diferente, me fui directamente a hablar con el corazón. Fue súper bonito porque estuve ahí manteniendo y sosteniendo, porque de pronto se puso a latir muy, muy, muy fuerte, y sostuve, no me asusté, no estaba sola también, no hice ningún tipo de pánico, y dije, vamos a ver, vamos a hablar con este cosa que se llama corazón, qué le está pasando, qué necesita, y simplemente estuve ahí, digamos que escuchando, viendo lo que pasaba. Y en esa segunda ocasión, en media hora, mi corazón se puso a latidos a 70 latidos por minuto. Entonces, eso fue lo único que he tenido, porque no he tenido calor, es que yo sepa, bueno, ahora este verano está haciendo calor, pero estoy en un sitio donde hace calor en verano y está haciendo como muy normal. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me pongo como, mis lecturas y lo que estudio, lo que escucho, tiene que ver con alimentación, nutrición, y hay médicos involucrados. Yo no me entretengo con eso, por decirlo de alguna forma. Y entonces hay varias doctoras que se dedican a la medicina un poco integral, y hablo pues de vez en cuando, introducen el tema de la menopausia, de los síntomas y tal, y evidentemente de alguna manera introduciendo la idea de algún tipo de tratamiento hormonal y demás. Y claro, ¿qué pasa? Investigando sobre esta historia, me doy cuenta que varias de las, digamos dos, yo tengo 4 cosas para que estos efectos, o son las 4 explicaciones, y son 2 de ellas son medicinas, bueno, las 4 son medicinas, y te las cuento una detrás de otra. ¿Qué recomiendan para paliar los síntomas? O que por lo menos ninguna mujer debería dejar de tomar estas medidas para minimizar ese desbalance hormonal que está pasando en el cuerpo, que ocurre de manera natural. Aunque supuestamente tan temprano no debería estar ocurriendo, porque bueno, ha habido como una especie de regresión, y por lo menos hasta los 60, 70 años deberíamos estar, digamos, en condiciones óptimas, pero digamos que culturalmente eso se ha ido retirando poco a poco, y ahora pues con 40 y pico, y hay gente que incluso más joven. Evidentemente el estilo de vida que estamos haciendo y la comida que estamos comiendo y cómo manejamos esto, pues tiene muchísimo que ver con la regresión del estado óptimo de salud de un ser humano de raza humana, mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar esta cosa de una forma saludable según lo que he estado mirando, investigando, y que yo he estado haciendo de manera natural, porque he estado comiendo lo que recomiendan desde hace, cuando me puse ya más carnívora? Bueno, hace 10 años que rompí esa barrera de comer de todo y demás, y comer variado, y empecé a poner atención, a prestar y a estudiar y a probar en mi cuerpo todo lo que tiene que ver con alimentación. Y entonces he ido evolucionando en ese estudio y en esas pruebas y en ese conocimiento de cómo funciona la tecnología llamada alimento en la tecnología llamada cuerpo humano. Entonces, si estás en ese tránsito, o conoces o crees que podría utilizarte, esto vale para todas las edades, especialmente porque se ha ido como olvidando que este cuerpito necesita nutrientes. ¿Okay? Entonces, ¿qué receta mágica, entre comillas, para bajar en el caso de que las tengas, o retrasarlas en el caso de que creas que las vayas a tener? Síntomas que tienen que ver con la menopausia, que no tienen nada que ver con medicinas ni nada, paso a relatar, son 4. La número 1, comer suficiente proteína. ¿Qué es suficiente proteína? O sea, cuando hablo de proteína, yo siempre, cuando me oigas, es proteínas de animalito. Animalito, vivía, pescadito, o huevito, o conejo, o lo que quieras llamar tú, ser vivo que se arrastra, vuela, o corra, o nade, proteína de esos seres. Es la mejor para nosotros. Con su propia grasa y poco más. ¿Cocinado cómo? Pues con un fisco de sal y más. Toda la que puedas comer. De hecho, debería ser la base de la alimentación, y el resto un complemento. O sea, llenarse la barriga de proteína. El resto como adorno, como, bueno, acompañamiento.
Y, o sea, no quiero dar cifras porque lo que me interesa es que vayas a averiguar, pero solamente te voy a dar la siguiente pista. Los mínimos que marcan los organismos oficiales de cantidad de proteína para el cuerpo humano sano, esos mínimos lo que marcan son los mínimos de desnutrición prácticamente. O sea, la idea es que si queremos prosperar y que el cuerpo esté bien, que pueda utilizar el nutriente para prosperar y no para sobrevivir, tiene que ser una cantidad importante de proteína y mucho más, y muy lejos de lo que recomiendan como mínimo. Ponemos 3 veces. ¿Ok? Y pasa también con los suplementos y demás. Proteína. Receta de estar mejor y de evitar los síntomas de menopausia, número 1. Número 2. Tiene que ver con el levantamiento de peso. Tienes que hacer ejercicios de resistencia que se llaman, o sea, levantar peso, ya sea calistenia, ya sea te vas al gimnasio, ya sea te buscas unas botellas de agua de 5 o 8 litros y te caminas por la casa con esas botellas de agua. Tienes que cargar peso. ¿Cuánto de mínimo? Tienes que cargar tu peso. Ponte esa meta. ¿Cuánto peso tengo que cargar? En peso muerto. Acostumbrar a tus manos a agarrar peso, a tus brazos a agarrar peso. No te deja de llevar carritos y empujar carritos de la compra. O sea, ya sé que es más cómodo. ¿Sabes una cosa? Los carritos del supermercado son un timo, porque llenas aquello de cosas, la mayoría de ellas que no sirven para gran cosa, que te estropean más bien, y encima vas cómodamente estirado. Porque no vaya a ser que cargues peso, ¿no? Tienes que cargar peso, hacerlo bien, hacerlo de manera consciente, no destroces tu cuerpo, pero ¿qué pasa con esto? Que se desarrolla el músculo y se fortalecen los huesos. Todo lo que no se use se estropea. Vale para el cuerpo, vale para la nevera, vale para el cerebro. Tienes que usar ese cuerpo, muévelo y sobre todo carga peso, densidad ósea para tal. Hazlo. La cosa número 3, y ya es una cosa más mía de observación y que tiene que ver con el mundo espiritual, por decirlo de alguna forma, desde que, sobre todo es una cosa religiosa también, que las mujeres son o sea, la única diferencia supuestamente entre una mujer y un hombre es que las mujeres pueden parir, ¿no? Pueden traer hijos. Y hay una cosa que cuando está llegando ese momento, esa situación de no poder ser fértiles, de no poder tener hijos, pues ya dejan de ser útiles las mujeres en este entorno. Entonces yo creo que esos sofocos es por dejar de tener importancia, quizás para los maridos, quizás para la pareja, quizás para el mundo. Ya no son fértiles, ya no son lo que son para parir. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa parte psicológica de no ser útiles. Y además ya los hijos a esa edad son bastante grandes, ya no les necesitan. Entonces un poco puede estar relacionado con esa parte psicológica de la utilidad de ya no saber qué hacer, ¿no? Entonces piénsalo y darle una vuelta, porque todavía te quedan muchísimos años por vivir después de ya no tener la regla, y hay un montón de posibilidades y castillos que construir, imperios que crear. Entonces, no has venido aquí solamente para parir, y hay muchísimas más cosas que te deparará la vida si tienes ilusión todavía por todo lo nuevo que va a llegar. ¿Ok? Esa es la tercera. Y la cuarta, ¿vale? Primera, te la repaso. Comer más proteína, muchísima. La segunda, cargar peso. Mantener tu cuerpo fuerte. Cuerpo fuerte, mente fuerte. Tercera, dejar de pensar que ya no sirve para nada. Hay un montón de cosas por hacer en el mundo, y encima ahora no tienes que estar pensando en alguna otra cosa más que es un poco incómodo, pues más todavía. Tienes mucho por delante, mucho por vivir. Y la número 4, deja de hacer gilipolleces. Ya tienes una edad, pero no por la cantidad de años, sino porque has acumulado una cantidad de experiencia. Y ya deberías estar sabiendo qué cosas son importantes en la vida. Dejar la estupidez. ¿Ok?
empezar a ser bruja, sabia, tranquilizarte, ver cómo se mueve el mundo, mover tu energía, ir hacia adentro, que ya es hora. Porque todo eso que te queda por vivir todavía se vive mejor cuando uno está centradito y consciente. Ya tienes que saber cuáles son las cosas importantes. Vale, deja el puto móvil que no tienes 16 años y comienza a elaborar ese castillo, a adornarlo con más belleza, busca la belleza, busca lo bonito. Si no has tenido tiempo hasta ahora, nutre tu cuerpo, estudia, proyecta, cuida el templo. Y no me refiero a que te vayas a la Perú a ponerte las mechas y te hagas una cosa en la cara. No, atiéndete, respétate, mira lo que tienes, fíjate en tu estructura, en que eres una persona única. Déjate de ponerte estupideces en el cuerpo y de sustancias tóxicas y de cosas que son para qué estás viviendo. Piénsalo, dale una vuelta, me cuentas, come bien, nútrete, cualquier cosa. Bueno, en fin, suerte con eso. Te mando un beso muy fuerte, cuídate mucho, adiós. Yo voy a cenar.